Hola chicos, mil disculpas por la demora, pero estaba tratando de acceder. ¿Me escuchan? Liberen, ¿eh? Micrófonos, abran, cámaras, luz, cámara, acción, quiero ya, por favor, a todos y todas. Quiero verlos. No sé qué problema había, porque empecé a ingresar con el link que estaba acá en el WhatsApp. Y voy para arriba y resulta que había un link, pero era de la Comisión de Derecho Procesal. No tenía nada que ver con esto. Bueno, gracias por haberme admitido. ¿Cómo les va? Liberen los micrófonos, por favor. ¿Cómo va todo? ¿Cómo Bien, lo bien. llevan? Bien, todo bien. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿y tienen alguna duda? Veo que no. El conocimiento es pleno. Si yo les hago preguntas de lo que ya han visto, ¿estudiaron algo? ¿Vieron algo? ¿Tuvieron alguna duda? Pregunto. No hay respuesta de nadie, ¿no? Ahora tienen que hablar, tienen que gritar, pueden decir lo que quieran. Es más, se pueden equivocar, todo lo que quieran. El día del examen no se pueden equivocar. Pero ahora me tienen que preguntar, tienen que ver. Les comento lo siguiente. Tenemos una baja en la comisión. El doctor Escarcela no va a estar más en la comisión, la vamos a estar dando la doctora Casal, quien les habla, por un problema operativo. Así que, bueno, avanzaremos de esa manera. Y, ¿qué vieron? Vieron con la doctora Casal que también tuvo inconvenientes y les posteó la clase de clasificación, me dijo, y de antecontrato, ¿no? ¿Vieron algo de elemento de los contratos? Sí, empezamos a ver los elementos del contrato y la clasificación. Bien. ¿Les quedó alguna duda de los elementos del contrato? ¿Eh? No, ¿Ninguna de todas duda? maneras lo empezamos a ver muy por arriba. Es básico lo que vimos, no toda la unidad. Está bien. Bueno, pero le voy a hacer una pequeña... ¿No tienen preguntas para hacer de algo de lo que ya hayan visto? ¿Nada? Hola, buen día. Como para ir repasando, ir viendo. Profe, sobre la Sí. unidad 2, hay una parte que no vimos, Sí. que son los contratos internacionales y los principios de ¿Ah? Android. Por ¿De la ejemplo, unidad? unidad 2, Sí, hay unos sí, principios que pero son... eso no los tomamos. Ah, ok. Yo lo que quiero es que aprendan el derecho positivo vigente, porque no tenemos tiempo para desarrollarlo, no son temas, o sea, tiene una relevancia, sí, por supuesto, pero no es algo que yo quiero que se focalicen en los principios, en los conceptos estructurales de la materia, del contrato. Ustedes habrán visto un poco los elementos, ustedes saben para qué sirven los elementos del contrato, es como si fuera la estructura de un contrato básica para que pueda existir como acto jurídico, como negocio jurídico. O sea, para que todo acto jurídico sea contrato, tiene que reunir los elementos que lo caracterizan, que lo tipifican. Porque ya hemos visto que no todos los actos jurídicos son contratos. Yo, profe, tengo una ¿Es pregunta. así o no? Vamos, dale, me encanta. Sí, esos Dale, uno. principios de Unidro no haría entender un poco más a los contratos. Pregunta igual, no estoy sugiriendo. Estudiarlos, digo. Yo te cuento. Sí, Yo te cuento una cosa. sí, No, si nos ponemos a ver los principios de la unidad, para eso también yo tengo que dar por sabido que tienen bien aprendido los conceptos del derecho, bien. bien aprendido los temas que hemos visto. O sea, ¿qué le voy a poner? ¿El árbol adelante del bosque o el carro adelante de los caballos? Cuando si nos ponemos a hablar de derecho y le hago preguntas básicas
de conceptos de derecho y de golpe, si estuviéramos en un examen, no, digamos, no pasaríamos. Estos conceptos de la UNIDROIT es sobre todo para los contratos internacionales y para el comercio internacional, que en alguna medida se trataron de generar directrices comunes para todos los países y para facilitar lo que se llama el tráfico comercial y el comercio internacional y la contratación internacional. No tengo dudas que tienen trascendencia y que tienen mucha importancia, porque si hoy nosotros vamos, por ejemplo, bueno, podríamos hablar de hoy y el miércoles van a tener clase conmigo. Si nos ponemos a hablar de los contratos en particular y de los conceptos y los llevamos al plano de la UNIDROIT, por supuesto que tienen importancia, ¿sí? Porque en alguna medida es lo que viene. Si hoy hablamos del concepto, ustedes saben que para que exista un contrato lo que tiene que haber. Tiene que existir el consentimiento contractual, ¿sí? El acuerdo de voluntad, esa declaración de voluntad común, ¿sí o no? Tiene que haber una oferta, tiene que haber una aceptación, yo le voy a explicar un poco más adelante, pero ¿qué quiero significar? Que en el consentimiento contractual, mientras que el negocio jurídico se resuelva simultáneamente, no hay problema. Entre que uno hace un ofrecimiento y el otro lo acepta, no hay problema. Sí. El tema es cuando el tiempo en los contratos es jurídicamente relevante entre la oferta y la aceptación. En el camino hacia la formación del contrato, desde el momento que uno emite una declaración de voluntad proponiendo un negocio, que es lo que se califica la oferta, que ya vamos a ver, pero esto respondiendo un poco a tu pregunta, Gonzalo, Sí. Generalmente a veces intermedia un lapso de tiempo entre que esa oferta es emitida y la aceptación y esa oferta es aceptada y luego llevada a conocimiento del emisor. En esos casos hay muchas veces, y sobre todo antiguamente, el tiempo era jurídicamente relevante. ¿Por qué? Porque entre que se emitía la oferta y se aceptaba, podían ocurrir circunstancias que alteraban la propuesta inicial. Podía ser que el oferente se muriera, podía ser que el oferente quisiera retractar su oferta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estaba perfeccionado o no el contrato y demás? Es un tema de lo que se llamaba los contratos entre ausentes o contratos entre presentes, cómo se formaliza el consentimiento, que lo vamos a ver también. Las reglas de la UNIDROIT que hacen a contratos internacionales y que donde generalmente había y existía el tiempo era relevante, se trataron de conformar, ¿sí?, a través de la Convención de la UNIDROIT, reglas comunes para todos los países, para facilitar el tráfico comercial. Y digo esto ¿por qué? Porque hoy en día, donde vivimos en la era de la comunicación, donde el contrato entre ausentes ya no es tal desde el punto de vista de lo que se consideraba en la doctrina clásica, ¿sí? Por ejemplo, contrato entre ausentes era cuando no estaban físicamente los que estaban negociando el contrato, entre oferente y aceptante. No estaban físicamente presentes, entonces medía un lapso de tiempo. Pero hoy, fíjense una cosa, nosotros puede ser que físicamente no estemos presentes, pero virtualmente estamos presentes, ¿sí o no? Hoy por hoy el consentimiento se puede dar de manera inmediata, aunque físicamente no estemos presentes uno frente al otro. Entonces hoy un contrato se considera que se perfecciona la oferta y la aceptación cuando esa declaración es simultánea, independientemente de la presencia física que exista o no. En los contratos internacionales, ¿sí?, hoy por hoy se da que a través de lo que es las redes sociales, las comunicaciones, evidentemente esas declaraciones de voluntad, ¿sí?, son inmediatas, no obstante que pueden estar a 12.000 kilómetros de distancia,
Y lo que se trata de conformar que en algunas circunstancias, como puede ser en el cumplimiento de alguna formalidad, nuestro sistema establezca un requisito y otro sistema disponga uno distinto, y siempre los principios de la unidad van a ir en el sentido de facilitar la interpretación y el tráfico comercial. Pero ¿qué pasa? Yo los principios de la unidad no los quiero, o sea, son importantes, los van a aprender y sobre todo lo van a tener en el ejercicio profesional. Pero hoy por hoy todavía tenemos que entender el contrato desde lo que era en el aspecto de la doctrina clásica a lo que es el contrato conceptualizado dentro del ámbito de la doctrina moderna. Porque, por ejemplo, me estoy dando una clase, esto es como yo siempre digo, a través de una pregunta se construye una clase. ¿Esto por qué les digo? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos ahora el consentimiento en los contratos, tenemos que pensarlo de una manera muchísimo más amplia dentro de lo que era la doctrina clásica. Ustedes habrán visto en la clase que dio el doctor Escarcela, de que en los elementos del contrato, en el ámbito de la doctrina clásica, se decía que el contrato tenía que tener sujetos, objeto, causa, ¿sí o no? Y en algunos casos el consentimiento y en otros casos la forma, ¿sí o no? Más o menos se hablaba que esos eran los elementos esenciales del contrato. En tanto y en cuanto existieran un objeto, sujetos o capacidad se hablaba, o sujetos o consentimiento que la quedaban, y una causa, existía un contrato. Eso era lo que se llamaban los elementos típicos del contrato. Algunos hablaban de capacidad como un elemento esencial del contrato. Pero todo esto se fue transformando. Porque hoy, por ejemplo, espero ser claro, ¿no? Si no soy claro, chicos, les pido por favor que me pregunten porque les hablo pensando de que más o menos leyeron algo de lo que estamos viendo. Porque hoy en el consentimiento contractual, por ejemplo, ¿sí?, tenemos como un elemento propio del consentimiento contractual las cláusulas por adhesión. Si ustedes miran el contrato, cuando ven después del 9, si miran el Código Civil y Comercial, 974, 971, formación del consentimiento, ¿sí?, que ahora más o menos lo vamos a ver, en la sección tercera habla de los contratos celebrados por adhesión y sus cláusulas generales predispuestas. ¿Por qué? Porque es un elemento más del consentimiento contractual. ¿Se entiende lo que digo? Uno se podría preguntar, ¿y por qué cláusulas que tienen, cláusulas por adhesión que tienen, que son cláusulas por adhesión sujetas a condiciones generales predispuestas, los contratos celebrados por adhesión, sujetos a condiciones generales está dentro del elemento del consentimiento contractual? ¿Por qué? Porque vamos a ver que es una forma de exteriorización del consentimiento, sobre todo en los contratos modernos, en los contratos que son en masa, ¿sí?, que se celebran en masa, donde hemos visto un poco, yo les he hablado, de que ese contrato paritario, que era estructuralmente clásico, donde dos partes negociaban el contenido del contrato a través de la autonomía de la voluntad, en alguna medida se fue desplazando a través de los nuevos negocios, de estos contratos masivos, de estos contratos por adhesión, donde había cláusulas predispuestas. ¿Se acuerdan de lo que son contratos por adhesión? ¿Sí o no? Sí, ahí el límite sería el abuso del derecho en ese contrato por adhesión sujeto a El condición. abuso del derecho, la moral y el orden público. Esas son las exclusas del contrato. Pero ¿se acuerdan cuáles son los contratos por adhesión? Si yo les pregunto a ustedes, denme un concepto de contrato por adhesión. Un contrato de consumo, de telefónico. Ahí me estás dando el ejemplo. Ahora yo le doy y pregunto el concepto. Por eso, fíjense, otra cosa para cuando estudian. ¿Sí? Está bien. Que den el ejemplo, está bien. Pero yo les pido el concepto.
Y usted tiene que aprender a estudiar los conceptos, que eso es lo que le va a dar el conocimiento. ¿Qué es un contrato por adhesión? Que algo hablamos. ¿Se acuerdan o no? Es aquel en el que una de las una de las partes, Sí. Sí, en el que una de las partes pone sí, todo, dale. dice todas las cláusulas y la otra parte no puede cambiarlas, sino aceptarlas en su totalidad o rechazarlas. Exactamente. Donde la declaración de voluntad, la exteriorización de ahora vamos a hablar. Pero bueno, yo les hablo de declaración de voluntad. ¿Leyeron algo de declaración de la voluntad? Más o menos. Ahora voy a ordenar un poquito el tema porque yo estoy hablando sobre conceptos que pienso que ustedes ya los tienen claros. Pero el contrato por adhesión son aquellos, si lo pensamos, si pensamos en derecho y si tenemos el concepto, en la historia de la doctrina clásica del contrato, el contrato paritario, estaba la autonomía de la voluntad. Estaba el concepto del poder jurígeno, esa potestad que tenemos nosotros de darle el contenido al negocio. En esa transformación de los negocios, hablamos, cuando les hablé de la regulación del contrato en la clase pasada, les dije que en esa transformación de los negocios, la autonomía de la voluntad en alguna medida fue quedando desplazada a través de que la comercialización en masa, producción en serie de bienes y de servicios, y entonces venían los contratos estandarizados, donde una de las partes ya no tenía ese poder de jurígeno, ese poder de configurar el contenido del contrato. Esa autonomía de la voluntad en alguna medida se veía desplazada o mitigada, por así decirlo, porque la otra parte era la que imponía todas las condiciones. O sea, los contratos por adhesión, una de las partes le imponía el contenido a la cláusula y la otra parte solamente lo podía aceptar o rechazar. Surgió la teoría del débil jurídico. No había configuración de contenido del contrato. Entonces, estos contratos por adhesión que respondieron a la necesidad del tráfico comercial y que son útiles a la vida de los contratos, y que tienen cláusulas predispuestas, o sea que uno no puede discutir el contenido, sino que simplemente las acepta o las rechaza, en alguna medida, esos contratos por adhesión fueron necesarios y son necesarios para el tráfico comercial. El problema era que surgían los abusos de derecho, del que tenía la posición dominante en el negocio, y estaba el débil jurídico, que lo único que podía aceptarlo o no. En ese esquema, por supuesto, y por eso el nuevo Código Civil y Comercial, a partir del artículo 9, habla de la buena fe, habla del abuso del derecho, habla del abuso en la posición dominante, es precisamente, y establece los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres. Esos son los límites que se imponen. Estos contratos por adhesión, en alguna medida también, están sujetos a un control de legalidad, si se quiere, a través de los entes reguladores, de los distintos entes reguladores del Estado. Es un caso típico de intervencionismo del Estado dentro del ámbito del derecho privado patrimonial, porque son los que van a aprobar o rechazar esos contratos estandarizados. Pero se ve al contrato por adhesión o se lo considera como un elemento del consentimiento contractual. ¿Por qué? Porque hace a la formación del consentimiento. Porque o lo acepto o no lo acepto. ¿Está más o menos claro, Javier, por ahí la pregunta? La última parte no. Ahora vamos a... Dime. La última parte la que no te quedó se considera claro? como un elemento del consentimiento, porque me parece que el consentimiento ahí es sumamente desproporcionado, porque es el consentimiento de una de las partes y el otro solamente adhiere nomás. Bien. Ahora vamos a pensar lo siguiente. Vos, si me escuchan, ¿por qué es un elemento del consentimiento contractual los contratos por adhesión? ¿Por qué los contratos por adhesión están sujetos a cláusulas predispuestas y está regulado en los artículos 984 a 989? Porque todos los contratos por adhesión deben cumplir con los requisitos que establece el Código
y las entes reguladores. El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a las cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero sin que el adherente haya participado. Esa es la definición de un contrato por adhesión. ¿Pero qué requisitos debe tener el contrato? Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Se tienen por no convenidas aquellas que afectan el reenvío a textos o documentos que no se facilitan la parte del predisponente previa o simultáneamente. La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares. Las cláusulas particulares son aquellas que están negociadas en algunos contratos y que prevalecen sobre las generales. Las cláusulas ambiguas se interpretan en contra del predisponente. Las cláusulas abusivas se tienen por no escritas cuando implican renuncia de derechos, prórroga de competencia, denaturalizan las obligaciones y están sujetas al control de judicialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el código habla en estos artículos, siempre y cuando se considera que si hay un contrato por adhesión con cláusulas predispuestas que no cumple estos requisitos, ¿sí?, el consentimiento no está perfeccionado. La exposición de motivos del código de la ley 26.994 habla al respecto sobre la particularidad de cómo regula los contratos por adhesión en la parte del consentimiento contractual, porque es un elemento más del consentimiento contractual. Porque más allá de que haya contratos que son estandarizados y que imponen cláusulas predispuestas, en tanto y en cuanto no reúnan los requisitos que establece el código, ¿sí?, no se considera perfeccionado el consentimiento contractual. ¿Se entiende, Javier? Sí, ahora sí. ¿Por qué no se considera perfeccionado? Porque en realidad la declaración de voluntad, ahora vamos a ver, que ahora quiero ir a los elementos del contrato. La declaración de voluntad, ¿cuál es? ¿Qué es la declaración de voluntad? ¿Sí? Y acá vamos a lo que son los actos jurídicos. ¿Qué requisito se requiere para que estemos frente a un acto jurídico? El artículo 257 y siguiente. Que haya manifestación de la voluntad de las partes. Que haya sí o sí, a partir del 257, que haya sí o sí el acto jurídico para que tenga eficacia, para que produzca efectos jurídicos a la vida del derecho, para que se propaguen esos efectos en la vida del derecho, el acto jurídico tiene que exteriorizarse. O sea, la voluntad de la gente debe manifestarse. En tanto y en cuanto no hay una exteriorización de la voluntad respecto de un acto jurídico, de ese querer obrar, de ese acto volitivo, no hay acto jurídico. Por eso el silencio, como premisa del derecho, no obliga. ¿Ah? Nadie está obligado en tanto y en cuanto no haya exteriorizado esa voluntad. Es lo que se denomina la voluntad jurídica dentro de la estructura del contrato. O sea, y es lo que se llama también como una forma esencial de todo acto jurídico. Para que exista un acto jurídico tiene que haber una exteriorización de la voluntad. Pero quiero hablarles, eso, ¿ya vieron lo que eran los elementos dentro de la doctrina clásica del contrato y la nueva consideración de los elementos en la doctrina moderna? ¿Sí o no? ¿Ya lo vieron eso con Escarcela? ¿Sí o no? Hablen. ¿No lo vieron? Y le estoy preguntando algo. ¿Alguien me puede contestar? Sí, vimos, no Victoria. sé si la doctrina clásica o la anterior, que es el consentimiento, objeto y causa. Que luego creo que había otras doctrinas que hablaban de la forma y la capacidad, pero acá no la consideramos como elementos esenciales. Eso sí.
Hoy, ¿cómo se analiza el contrato desde el punto de vista de la doctrina? ¿Cómo se establece cuáles son los elementos estructurales del contrato? Ya no se habla más de elementos esenciales, naturales y accidentales de los contratos, que era la doctrina clásica. La doctrina clásica hablaba, decía, bueno, hay elementos que son esenciales que tienen que estar para que el contrato exista, que es el consentimiento, la capacidad, el objeto, la forma en algunos casos. ¿Está claro? Y las cláusulas y las formas naturales, las esenciales. Las naturales eran las que estaban en los contratos y en virtud del derecho dispositivo que las partes podían tomar del ordenamiento e imponer o no, estaban naturalmente en el contrato aunque no lo hubieran considerado. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, en los contratos onerosos, la obligación de saneamiento, ¿sí? Y son elementos naturales. Si yo celebro un contrato oneroso, pero no considero o contemplo ninguna cláusula de garantía por evicción o vicio, no importa, porque es un elemento natural del contrato. Las partes no necesariamente lo tenían que incluir. Y después estaban los elementos accidentales del contrato, que eran aquellos que podían estar o no y que los tomaban las partes del ordenamiento jurídico, ¿sí? De esas normas dispositivas que yo le hablaba cuando hablamos de regulación del contrato. Una norma accidental, por ejemplo, puede ser también un elemento natural del contrato. O sea, por ejemplo, las partes pueden renunciar a la garantía de evicción y vicios, lo pueden desplazar, entonces lo pueden tomar como una cláusula accidental o desplazada, etcétera, etcétera. Pero esa doctrina clásica, digamos, fue desplazada, ¿sí? Por la transformación que sufrieron los contratos. Entonces hoy se habla de presupuestos, se habla de elementos y se habla de circunstancias para considerar la eficacia de un contrato. Si un contrato no reúne los requisitos que vamos a ver en cuanto a presupuestos, elementos y circunstancias, no vamos a estar ante un contrato. O podemos estar ante un contrato que va a tener la particularidad de que si no cumple con esos presupuestos. ¿Cómo sería el contrato? Si omite alguna de las exigencias de esos presupuestos que se hablan dentro del sistema. ¿Qué habría en el contrato? Ineficacia. Pregunto. Habría muy bien, una ineficacia, que es sinónimo de nulidades o anulidad, o no va a poder propagarse todo el contrato en tanto y en cuanto tiene un vicio o un defecto, como lo vamos a ver cuando veamos ineficaz. ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Cuáles son los presupuestos del contrato? Que se valoran como un prius, decía Alperini. O sea, para el momento de celebrar un contrato, bueno, tienen que considerarse estos elementos, estos presupuestos que son necesarios en todo contrato. Uno, la voluntad jurídica. El otro, ¿cuál era? La capacidad. El otro, la aptitud del objeto. Y el otro era el contenido patrimonial del contrato. ¿Sí? Ese ya era no la patrimonialidad, sino la legitimación. Esos son los 4 presupuestos esenciales que se consideran hoy en un contrato, para que empiece a tener eficacia. Voluntad jurídica, Marcela había nombrado la forma. capacidad, también, bien Yamila, sí, y la forma. Pero vamos a ver que la forma, en determinados casos es esencial y en otros no. La forma puede ser un presupuesto determinante del contrato o no. Pero la voluntad jurídica, ¿qué es la voluntad jurídica? Lo establece el 282, el 260 y el 262 del Código Civil y Comercial, donde establece que ese querer obrar, ese acto volitivo, siempre tiene que estar exteriorizado. El antiguo código, el 912, decía que no hay acto jurídico si no existe un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. En tanto y en cuanto no se manifiesta esa voluntad, ese querer obrar, no hay acto jurídico.
Y desde ese punto de vista es una formalidad esencial de todos los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque solamente el silencio va a tener eficacia, ¿sí? Cuando la ley lo dispone. Así lo establece el 263 del Código, que dice que el silencio opuesto a actos o a un interrogatorio no es considerado como una manifestación de la voluntad, conforme al acto o a la interrogación, excepto en los casos en que haya obligación de expedirse, o puedan resultar de la ley o voluntad de las partes o uso de la práctica. En tanto y en cuanto la ley presume que el silencio es una exteriorización de la voluntad, va a valer como tal. Si no, el principio general que el silencio no obliga. Pero la voluntad jurídica, ¿cómo se exterioriza? Si decimos que para que haya un acto jurídico tiene que haber un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste, ¿cómo podemos exteriorizar la voluntad en un contrato? Generalmente, ¿cómo la exteriorizamos? Les pregunto. De manera oral o escrita. Por escrito. O De por manera cualquier oral y forma de darnos a escrita. entender. Muy bien. Nosotros tenemos distintas formas de exteriorización de la voluntad, ¿sí? A través de declaraciones expresas, ¿sí? Ya sea por la expresión verbal o escrita, ¿sí? O a través de comportamientos que son declarativos o no declarativos, ¿sí? Un comportamiento declarativo que exterioriza el acto de la voluntad, por ejemplo, ¿cuál sería? De celebrar un contrato. Piensen, ¿se les ocurre alguno? Una forma de exteriorizar una voluntad de querer celebrar un negocio jurídico sin que yo la haya exteriorizado de manera verbal o escrita. ¿Y si pagás? ¿Se les ocurre alguno? ¿Cómo? En un remate, por ejemplo, con señas. Esa es una forma, muy bien. O si ¿Alguna pagás otra? el bien y no decís Firmando nada. el papel. Eso también, eso hace a los usos y costumbres y a la cotidianeidad. Muchas veces vos vas siempre a buscar el diario al mismo lugar o a un lugar, también es una forma de exteriorización de la voluntad porque hay un comportamiento declarativo. Muy bien. ¿Y si no se les ocurre algún otro más simple? Cuando paro un taxi con la Mediante mano la firma, haciendo porque señas. eso está bien. Cuando paramos el colectivo, cuando paramos el taxi, ese es un acto declarativo, un comportamiento declarativo que simplemente, otra vez, o cuando paramos el colectivo, ¿sí? Donde la voluntad se está exteriorizando a través del comportamiento. Eso o cuando, por ejemplo, soy abogado, me manden un poder, ¿sí? Para representar a otro, y lo acepto, y lo ejecuto, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese es sí o sí, todo acto jurídico, ¿sí? Como acto, necesita una exteriorización de la voluntad. Desde el punto de vista de la voluntad jurídica en el ámbito de los contratos, esa voluntad se puede manifestar de diversas formas, escrita, verbal, o a través de actos o de comportamientos declarativos. Pueden ser expresos y hasta tácitos también. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, fíjense que la exteriorización de la voluntad es el presupuesto del contrato. Si no hay una declaración que sea, emitida por el agente de la manera que importa una exteriorización concreta de su querer obrar y realizar un negocio, no hay contrato. El otro elemento es la capacidad. Y acá les pregunto, ¿qué es la capacidad? Es la aptitud ¿No se para acuerdan? ser titular de derechos y deberes jurídicos. El concepto de capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese es el principio general. Es la aptitud que tiene el sujeto para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa capacidad, esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, que hoy está regulada en los artículos, ya les digo,
después del comienzo de la existencia de la persona humana, que está regulada en los artículos 22 y siguientes, ¿sí? Y que también ha tenido una transformación que no me quiero extender porque no nos va a dar el tiempo, porque estamos como en la televisión, el tiempo es. Pero esa capacidad, el concepto es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, tenemos dos clases, dos tipos de capacidades, ¿sí o no? Una capacidad de derecho y otra capacidad de hecho o de ejercicio. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? Si estuviéramos en un examen escrito oral, le estaría preguntando, bueno, me estás hablando de la capacidad como un elemento del contrato. Perfecto, distinguime la diferencia que hay entre la capacidad de derecho y de ejercicio. ¿Alguien se anima a recordarla? La capacidad de derecho... ¿Se acuerdan? Sí, la capacidad de derecho es la que tenemos, la que tiene toda persona, o la facultad que tiene toda persona de exigir un derecho, por el solo hecho de ser persona. Y la capacidad de ejercicio es la capacidad para ejercer esos derechos, por ejemplo, en un juicio, por ejemplo. Muy bien. La capacidad de derecho es la actitud que tiene el sujeto para ser titular de un derecho, más que para ejercerlo. Para ser titular de un derecho. Esa es la capacidad de derecho. La capacidad de hecho es la capacidad de ejercicio que tiene el sujeto para ejercer sus derechos. ¿Está claro? La diferencia que existe entre una y otra, porque vemos que hay limitaciones en la aptitud de obrar de los sujetos, hay limitaciones de derecho y hay limitaciones de ejercicio. ¿Está claro? En las limitaciones de ejercicio hoy se habla personas con capacidad restringida. ¿Está claro? Que tienen una capacidad limitada y que no pueden ejercer todos los derechos. Se habla en un sentido de la persona con un significado positivo, no como antes con el Código de Vélez que hablaba de capaces o incapaces, sino se lo habla en un signo positivo. Personas con capacidad y se antepone a la persona a la limitación que tenga. Ya no se habla más de discapacitados, sino se habla de personas con discapacidad, por ejemplo. Se antepone el concepto de personas a la limitación de obrar que tengan. Y esto para ir pensando el derecho, como yo siempre les digo, ¿qué diferencia hay entre, cuál es la razón de que existan capacidades, distinción entre capacidades de ejercicio o de hecho y capacidades de derecho? ¿En qué se fundan cada una de ellas? Esto para que pensemos, fíjense la lógica, de que yo siempre les hablo del derecho, ¿no? ¿En qué se funda la capacidad de derecho? O sea, la aptitud para ser titular de un derecho. ¿En qué se funda? Que alguien pueda ser titular, unos sí y otros no. ¿Cuál es la razón de ser? Porque el derecho siempre tiene una razón, hay una lógica. ¿Y saben cuál es? Porque no sé si me lo van a decir. La lógica, ¿por qué en algunos casos uno puede ser titular de derecho y en otros no, pese a que tenga la aptitud de ejercicio? Porque se refundan razones de orden moral. Porque los jueces no pueden adquirir los bienes que se subastan en sus juzgados, como supuestamente los clérigos no pueden tener bienes propios y de fortuna, por ejemplo. ¿Está claro? Esas son limitaciones que impone el derecho fundadas en razones de orden moral. En cambio, las capacidades de ejercicio, ¿en qué se fundan? Se fundan, tienen una razón de ser en la limitación del sujeto, de la persona, que pueda o no ejercerlo. Ustedes saben que para que un acto jurídico, ¿sí? ¿Qué requisitos debe tener para que uno pueda celebrar un determinado acto jurídico? ¿Qué tiene que haber? Discernimiento. Bien, ¿qué más? Libertad. Intención y voluntad. ¿Qué más? Libertad, ¿qué más? ¿Y qué más? Discernimiento, libertad y intención. 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 Discernimiento, intención y libertad.
lo vamos a asociar con los contratos. ¿Sí? En cuanto hablamos de intención, estamos hablando de qué? Que tiene que haber Querer hacer. una voluntad jurídica, el acto volitivo, la intención de contratar, la voluntad jurídica. Si hablamos de libertad, estamos hablando de la autonomía de la voluntad, contrato con quien quiero y como quiero, llevando esos principios del acto jurídico al plano de los contratos. Y si hablamos de discernimiento, es la actitud que tiene el sujeto para distinguir lo bueno de lo malo, ¿es así o no? Esa capacidad cognitiva que tiene el sujeto. Y en alguna medida, y en determinados casos, esa limitación física, ¿sí? En alguna medida lo limita para celebrar determinados contratos. Esa aptitud de ejercicio no les impide ser titulares del derecho. ¿Está claro? Por eso, las incapacidades de derecho, ¿sí?, son absolutas. En cambio, las capacidades o limitaciones del derecho son relativas. Porque si al sujeto le limitamos toda capacidad de obrar, ¿qué sería el sujeto? Nos iríamos al derecho romano. Sería una cosa. Sería una cosa, ¿no? Exactamente, Yamila, un muerto civil. Sería una cosa. Por eso los esclavos eran considerados cosas, porque no se los consideraba sujetos. No tenían capacidad de ejercicio, de ejercer los derechos. Eso es lo que es, fíjense, capacidad, y esto miren, que es lo que me interesa mucho a mí, es que ustedes vayan asociando esto, cómo se va asociando el derecho, cómo se van asociando cada uno de los ladrillos del conocimiento que van incorporando en esta franja esto está grabado, bueno, no importa. Es como si nuestra mente fuera la pared y vamos construyendo ladrillos. Fíjense cómo se está relacionando y por eso, ¿por qué tenemos que tener tanta lógica? La otra es la aptitud del objeto. El objeto dentro de los contratos, ¿sí?, es uno de los grandes temas y uno de los grandes dilemas que hay. ¿Sí? Si los contratos tienen objeto o no. En realidad, se decía dentro de la doctrina clásica que los contratos eran fuente de obligaciones, pero y que los que tenían objeto en realidad eran las obligaciones. ¿Sí? No los contratos simplemente eran fuente de obligaciones. La realidad es y que las obligaciones a través de la prestación era el objeto era el objeto generado por la obligación que creaba el contrato. La realidad es que hay un concepto mucho más amplio, no me puedo extender mucho en esto, pero ustedes lo tienen que leer y cualquier cosa me preguntan. Mosè Iturraspide dice que el objeto de los contratos es la operación jurídicamente considerada por las partes. El objeto en un contrato, ¿sí?, no es el precio o la cosa, sino es el comportamiento que tienen las partes tendientes a satisfacer el interés de la otra y comprende todo el negocio jurídico en su conjunto. ¿Tá? Cuando yo voy a comprar un auto, voy a comprar una casa, la operación jurídica, y la compro financiada, la operación jurídica del contrato está determinado por el objeto, no solamente por la compraventa, desde el punto de vista material de la cosa y el precio, sino el objeto del contrato está considerado como todo aquello que tuvieron las partes en mira al momento de celebrarlo. Pero el objeto tiene que ser apto. ¿Qué quiere decir que tenga que ser apto el objeto? Tiene que ser material y jurídicamente posible, ¿sí?, que tiene que ser lícito, ¿sí?, y que tiene que tener un contenido patrimonial. ¿Tá? No se puede, como Alterini siempre pone el ejemplo, para que sea materialmente posible el objeto, es que no se puede contratar a que uno se obligue, ¿sí?, a tocar el cielo con las manos. Eso materialmente es imposible. O un objeto jurídicamente es imposible
cuando se quiere hipotecar un barco, se quiere hipotecar una moto. ¿Ah? Cuando las hipotecas, ¿sí?, recaen sobre un bien inmueble o una hipoteca naval. No se puede prendar un inmueble, no se puede hipotecar una cosa móvil. Y el otro concepto que se toma como presupuesto y que es valorado como un y determinante en el contrato es la legitimación. ¿Qué es la legitimación? Es la aptitud que tienen las partes para celebrar el negocio. Y como vimos que el objeto tiene que tener ciertos requisitos que lo hagan apto, en cuanto a la legitimación, es la aptitud que alguien que esté habilitado para celebrar el negocio. Por eso la legitimación la considera no solo en relación a las personas, sino también con relación a las cosas. Uno está legitimado para... yo estoy legitimado para vender este celular. ¿Qué opinan? En principio sí. Se presume que es una cosa mueble y que yo soy el dueño. En tanto la detento, puedo disponer de él. Tengo la relación con sujeto con la cosa, me da la aptitud ¿para qué? Para venderla. ¿Claro? Eso es la legitimación con relación a las cosas. Es decir, si yo quiero transferir la propiedad de un bien inmueble, tengo que ser dueño. ¿Está claro? No puedo vender una cosa ajena. En principio. El sistema, van a ver cuando veamos compraventa de cosas ajenas, vamos a ver que en principio se pueden vender las cosas ajenas en tanto y en cuanto después tenga la ratificación o tenga la autorización del dueño. El sistema le reprocha cuando se venden cosas ajenas como propias. Eso se llama delito de exterior. Pero es decir, yo estoy legitimado para disponer de alguna cosa en tanto y en cuanto sea propia o esté autorizado. Y acá estamos hablando entonces ya después de legitimación con relación a las personas. ¿Yo puedo obligar a un tercero a celebrar un contrato? En principio, celebrar un contrato a nombre de un tercero o por cuenta de un tercero, en principio sí, vamos a ver que sí. Pero la legitimación es la actitud que tengo para obligar a otro, ¿sí? Esa es la legitimación con relación a las personas. En alguna medida, yo voy a tener aptitud para obligar a otro en tanto y en cuanto que me hubiera facultado para hacerlo. ¿Está? Yo no puedo vender la propiedad de otro si no me dio un poder y me facultó, de acuerdo a la formalidad que exige la ley, para obligar. O sea, o no puede, si el presidente de una sociedad puede vender un bien inmueble de la sociedad, sí, legitimado, en tanto y en cuanto cumpla con los requisitos previstos en el estatuto social, o acredite su representación, la representación que invoca del órgano, o el sujeto cuando dice actúa por poder en nombre de otro, va a estar legitimado en tanto y en cuanto acredite que está facultado para hacerlo. O sea, uno puede estar legitimado con relación a las personas en tanto y en cuanto esté autorizado para obligarlas. Si no cuenta con la autorización, no hay legitimación en cuanto a la persona. O bien con respecto de las cosas, en tanto y en cuanto pueda disponer de ellas, o pueda obligar algo sobre eso. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Nada, son todos mudos. A ver, nadie pregunta nada. La verdad que a mí me gustaría escucharlos a ustedes también. Capacidad plena, sí. Me gustaría escucharlos, pero no los voy a poder escuchar. Bueno, hasta ahí vamos. ¿Cuál es el otro elemento que se considera dentro del contrato? Estos son los presupuestos. Se valoran como un prius, le dije, ¿recuerdan? Bien. Ahora, después tenemos las cláusulas. Que las cláusulas son
otro de los elementos del contrato. Y cuando hablamos de las cláusulas, ahí sí nos podemos remontar a la doctrina clásica de que hay cláusulas esenciales, naturales y accidentales. ¿Está? ¿Por qué? Porque un contrato, si no tiene, por ejemplo, en la compraventa, ¿cuáles son las cláusulas esenciales de un contrato de compraventa? ¿Cuál es la cláusula esencial? El precio y la cosa. Si, por ejemplo, en una compraventa existe la cosa, que se transfiere la propiedad de una cosa, pero no hay un precio en dinero, no hay compraventa. ¿Qué habrá? Una donación. Obvio, una donación, pero no es compraventa. El requisito esencial es que tenga determinado el precio y la cosa. En la locación, también, cuando se concede el uso y goce de una cosa a cambio de un precio cierto en dinero. ¿Tá? ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? El precio y que el locador le conceda el uso y goce de la cosa. Si no hay precio en la locación, no hay contrato de locación. Podrá haber otro negocio, pero no locación. Ejemplo, si no hay precio, ¿qué hay? Cuando alguien le da a otro el uso y goce de ¿Un una cosa préstamo? y no hay un precio en dinero. Un comodato. Un préstamo de uso, un comodato. ¿Entiendes? Esos son los elementos esenciales. Los naturales son aquellos que están, que subyacen en los contratos de acuerdo a su naturaleza, y las partes pueden o no incluirlos, pero que van a estar. Y los accidentales son aquellos que nosotros tenemos en función del poder dispositivo, ese poder jurígeno de disponer de las cláusulas y tomarlas o no, en tanto y en cuanto nos lo permita el sistema. Y otro de los presupuestos que son relevantes dentro de los contratos, hoy en la doctrina moderna, son las circunstancias. Es lo que se llama el microclima del contrato. Las circunstancias que tuvieron en mira a las partes al momento de celebrar el contrato, ese sinalagma que genera el contrato, el sinalagma contractual en alguna medida es que el equilibrio del negocio al tiempo de la celebración se mantenga durante la vida del contrato. Es decir, ustedes me van a decir, bueno, sinalagma contractual en un contrato de ejecución inmediata, el sinalagma se nace y se extingue en un mismo y en un solo acto, ¿sí o no? O sea, el sinalagma genético y funcional se subsumen uno con el otro. Pero hay contratos que son de duración, ¿ah? Y que sobre todo muchas veces se ven modificados por el transcurso del tiempo, más en una economía tan inestable como la nuestra. Entonces ese sinalagma genético que tuvieron las partes al momento de celebrarlo, esas circunstancias que tuvieron en cuenta las partes, que ustedes van a ver en los grandes contratos cuando sean abogados de grandes empresas que hagan contratos, importantes, ustedes van a ver que muchas veces los contratos tienen como una especie de preámbulo, donde las partes declaran de que una empresa que está hace tanto tiempo que está en el medio y que tiene por objeto adquirir o comercializar tales productos, y que la otra empresa es una empresa que se dedica a esto y que las partes tuvieron en cuenta las circunstancias para llevar adelante el negocio, etcétera, etcétera. Son relevantes porque si se modifican, si se rompe ese sinalagma en alguna medida, al momento de interpretar el contrato, al momento de resolver el contrato y de considerarlo, ¿sí? Van a tener significación precisamente ¿para qué? Para recomponer muchas veces el desequilibrio que se genera por circunstancias exógenas del contrato o porque son endógenas del contrato. Exógenas, como puede ser que aparezca la teoría de la improvisión, ¿sí? O circunstancias que alteran las bases del negocio, ¿sí? O el caso de procesos inflacionarios, etc.
Y endógena, ¿por qué? Porque puede haber alguna alteración o alguna circunstancia en cuanto en cuanto al vicio del contrato al momento de su formación, ¿sí? Porque hay un vicio, porque hay abuso de derecho, abuso de posición dominante, porque hay lesión en el contrato y demás, en el acto jurídico. Así hoy, esas son las estructuras y los presupuestos del contrato. Hoy, un contrato, para determinar su eficacia, su plena validez, tiene que reunir estos requisitos. ¿Cuál es el otro elemento que es relevante dentro de los contratos y que hoy mencionó Yamila, creo? ¿Sí? El tema de la forma. Ustedes van a ver en el Power, no sé si ahí está el Power, qué Power está planteado en el campus, pero ustedes van a ver entonces que en la doctrina clásica se pueden hacer un esquema que en la clásica eran elementos esenciales, naturales y accidentales, y en la doctrina moderna tenemos presupuestos, elementos y circunstancias. Y dentro de los presupuestos salen 4 disparadores, ¿sí? Que es la voluntad jurídica, la capacidad, la actitud del objeto y la legitimación, ¿sí? Y dentro de las cláusulas salen después esenciales naturales y después circunstancias. Ese es un esquema de la estructura del contrato. La forma tiene relevancia dentro del contrato. Tremenda. En primer lugar, porque hay una forma que es esencial. ¿Es así o no? Dentro de todos los contratos. Porque hay una forma que es esencial dentro de todos los actos jurídicos, que tiene que haber una exteriorización de la voluntad. Después la otra forma es la forma. En primer lugar, ¿qué es concepto de forma desde el punto de vista jurídico? ¿Qué sería la forma? Bueno, nosotros tenemos que, por ejemplo, en el derecho romano era tremendamente fuerte, había un procedimiento formulario y los contratos eran mucho más formales y se debían cumplir solemnidades y actos declarativos, donde uno estaba lo que se llamaba la emancipatio, iuris cessio, todos actos que reunían un formalismo extremo para los contratos, para los negocios jurídicos. El código, para dar determinada seguridad jurídica a los actos, a veces impone ciertas solemnidades. El viejo artículo 972 del Código de Vélez decía que la forma es el conjunto de prescripciones establecidas por la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación de un acto jurídico. ¿Lo traduzco? Es el conjunto de prescripciones dispuestas por la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación de un acto jurídico. Es decir, esta es la definición de forma que a mí en lo personal me encanta, era la definición de Vélez, y me acuerdo de cuando estudié forma en el año 1979, 1980. Fíjense, y la definición es de 1860. Pero es un concepto que a mí me parece tremendamente claro, porque la ley a veces te impone ciertas prescripciones, ¿sí?, para darle validez al acto. Nosotros tenemos una forma esencial de todo acto que es la exteriorización de la voluntad como bien. Pero cuando vamos a los actos jurídicos, al 1254 y siguientes, a 257 y siguientes, ¿sí?, vamos a ver los actos jurídicos de 279, perdón, ¿sí? Vamos a ver que en primer lugar nosotros tenemos, ese es el concepto de forma, ¿no?
el 974 del viejo Código Civil y Comercial, ¿sí? Que yo les di. La ley muchas veces impone una formalidad para darle seguridad jurídica al acto. El principio general en materia de formas, sobre todo en el derecho moderno, es la tendencia al aformalismo, es decir, que cada vez haya menos solemnidades en la celebración de los negocios. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y cuáles serían las solemnidades en la celebración de los negocios? ¿Cuál podría ser una solemnidad o una prescripción que imponga la ley para darle más fuerza al acto jurídico? ¿Se les ocurre alguna? ¿Ninguna? ¿Nadie se anima a decir algo? ¿Podría ser algún sello de autenticidad de alguna embajada, por ejemplo? Algo más simple. Que los contratos Cuando- de inmuebles que se vendan con escritura pública. Bueno, esa es una solemnidad que impone la ley. Es una solemnidad impuesta por la ley para darle validez al acto jurídico. Ahí la forma es un elemento del contrato, que es esencial. Es una forma que se llama impuesta por la ley, que sea el acto hecho por escritura pública. ¿Está claro? Esa es una formalidad impuesta por la ley, que después podemos ver la eficacia o no que pueda tener. Pero en principio la formalidad a veces la impone la ley, otras veces el sistema te sugiere que observes una determinada formalidad. No te obliga a que la cumplas, pero te sugiere que la respetes. Es decir, por ejemplo, las locaciones. El viejo artículo 23.091 de la Ley de Locaciones Urbanas, el Código actual, todos los contratos de locación, sus modificaciones y prórrogas deben celebrarse por escrito. Es decir, acá te sugiere que para que haya un contrato de locación respetes la forma escrita. Si vos estás ocupando un bien inmueble y decís que sos locatario de ese bien, de la única manera que podés probar que sos locatario es a través del contrato de locación. Salvo que tengas imposibilidad de obtener prueba escrita y demás, que ya lo van a ver con prueba. Pero ¿qué les quiero significar? La formalidad, estas prescripciones que impone la ley para darle eficacia al acto, la tendencia en el derecho moderno es que se vaya hacia la formalidad. Porque en principio los contratos las partes pueden adoptar las formas que juzguen conveniente para celebrar un negocio. No necesariamente se requiere la forma escrita para todos los contratos. O no necesariamente todos los contratos se deben hacer por escritura pública. Pero sí las partes deben respetarlo cuando lo impone la ley. No cuando lo sugiere, sino cuando la forma es impuesta para la validez del acto. Por eso se habla de por actos jurídicos formales, ab solemnitatem o al solo efecto de la prueba, ad probationem. Así tenemos entonces formas que el concepto de forma esencial, como esencial de todo acto jurídico, y en materia de contrato tenemos formas ab solemnitatem y ab probationem. Cuando es ab solemnitatem es una forma impuesta por la ley. Cuando es al solo efecto de la prueba es una forma sugerida por el sistema. Si no lo observamos a la forma escrita en un contrato de locación, a lo sumo no podremos acreditar que somos locatarios. ¿Está claro? Ahora bien, como las formalidades importan una solemnidad, respetar unos determinados presupuestos que nos impone la ley, la tendencia en el derecho moderno es hacia el formalismo. ¿Por qué? Porque se trata de que cada vez los contratos sean menos formales, que haya menos exigencias de formalidad, de ir a un escribano, de hacerlo por escrito. ¿Por qué puede ser? Por el ¿Qué tráfico les jurídico. ocurre? Por el tráfico jurídico, por la gran cantidad de contratos o microcontratos que hay. Por intercambio.
por darle velocidad a los negocios jurídicos, por darle la rapidez al acto jurídico. ¿Por qué? Porque la formalidad, cuando es impuesta por la ley, hace que el contrato sea pesado. Se denomina contratos pesados. Si yo tengo que vender un inmueble, para vender un inmueble tengo que tener la cédula catastral, tengo que hacer la escritura pública, tengo que llevar el título de propiedad, tengo que pedir certificados. Esa formalidad, ¿sí?, en alguna medida hace que el negocio no tenga la dinámica de un contrato no formal. Pero fíjense que el sistema, más allá de que en algunos casos no se respete la formalidad que está impuesta por la ley, el sistema no aniquila el acto, sino que es lo que determina que el acto, es decir, no le resta eficacia al acto jurídico. El acto jurídico vale como tal, pero no va a producir los efectos propios, que son propios. Si yo celebro una compra-venta de inmueble por instrumento privado, cuando la ley me exige que sea hecho por escritura pública, ¿sí?, ese acto jurídico celebrado por un instrumento privado no es eficaz para transmitir el dominio de la cosa, la propiedad de la cosa, pero vale como contrato en el cual las partes se obligan a escriturar. Es lo que se llama la conversión del acto del negocio jurídico. Y se funda en un principio que los contratos se celebran para ser cumplidos. Entonces el sistema trata de que sobreviva el negocio y no que lo aniquile. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro, chicos? ¿Alguna duda? Sí, me quedó una duda, profe. Vamos. Cuando usted habló del contrato de locación que tiene que ser por escrito, por ejemplo, si yo alquilara un departamento a un amigo y lo hago en forma amistosa, así sin ningún contrato escrito, y después no me paga o intento demandarlo, esa demanda al no ser escrito no tiene posibilidad de ser llevada adelante. ¿Cómo probás la locación? Con testigos, No por lo ejemplo. vas a poder, no vas a poder probarlo, no vas a poder demandarlo al amparo de las normas de la ley de locaciones y las normas del Código Civil Comercial. Lo podrás desalojar, ¿sí?, porque se entenderá que hay un comodato. Ahora, bien, puede ocurrir, y esto por eso le dije que lo van a ver cuando estudien prueba, que normalmente los contratos se prueban de acuerdo a la forma que dispone la ley. Si yo tengo que demostrar un contrato de locación, lo tengo que probar con el contrato respectivo. Pero si tuviera imposibilidad de probarlo por la forma que me impone la ley, ¿sí?, si hubiera imposibilidad de probarlo, lo puedo probar a través de otro medio. ¿Cómo probaría yo de que a mi amigo le estaba alquilando el inmueble y que es locatario si no tengo el contrato? Porque puedo tenerlo porque resulta que se me cayó en un tacho de basura y lo tiré, puede ser que lo haya perdido, puede ser que haya habido una inundación y se destruyó el documento. ¿Cómo podría probarlo si no es de esa manera? Pregunto. Podría ser, por ejemplo, con los depósitos bancarios, que me iba depositando cada 30 días. ¿Con quién? Una cifra más o menos equivalente. Con el recibo correspondiente o con los depósitos mensuales, o sea, a través de los medios otros tipos de medios de prueba, distintos tipos de prueba, siempre y cuando hubiera imposibilidad de probarlo por la forma que te impone el sistema. ¿Está? Pero si la ley te dice que va para la locación, o si hubo una prórroga del contrato de locación, o hubo una modificación, la única manera que podés acreditarlo es la forma escrita. Y estos contratos solemnes, ¿sí?,
Y yo ya voy terminando, quédense tranquilo. Hay contratos solemnes absolutos y contratos solemnes relativos. Esto lo vieron en los actos jurídicos. Cuando un acto jurídico, contrato solemne es absoluto, cuando el sistema te obliga o te impone la exigencia de cumplir con lo que prescribe la ley. Se tiene que hacer por escritura pública bajo pena de nulidad. La compra-venta de un bien inmueble debe celebrarse por escritura pública. Pero la no observancia de la escritura pública no trae aparejada la nulidad del acto. O sea que es una solemnidad relativa, ¿sí o no? Porque la ley te permite, a través de la conversión del negocio jurídico, que lo lleves a escritura pública. Los actos, el sistema te obliga a que respetes la formalidad y que si esa formalidad es tan rigurosa que no le da eficacia al acto jurídico, en materia de contratos, se da en las donaciones de bienes inmuebles y en las constituciones de renta vitalicias gratuitas periódicas. Se exige que sean celebrados por escritura pública. Y no observo la escritura pública, ni siquiera nació a la vida del derecho el acto jurídico. Es un no acto jurídico, es inexistente. Por más que hayamos hecho una donación por escrito, en un documento privado, no lo llevamos para escritura pública y no hay donación. ¿Y saben por qué es tan exigente el sistema en la constitución de una renta vitalicia gratuita o en una donación y en una compraventa de un bien inmueble no? ¿Qué les ocurre? ¿Por qué? Porque el derecho lo tienen que aprender también preguntándose. Porque tiene que haber una razón, que la ley te diga. Así como hay una razón para que haya capacidades de ejercicio, capacidades de derecho, actitudes diferentes, así también, por alguna razón, hay contratos que son solemnes absolutos y otros no, que son solemnes relativos. Porque el sistema, lo voy a decir porque no me lo van a decir ustedes, pero fíjense, porque el sistema... Yo quería decir algo. Yo pienso que puede ser porque el derecho quiere que se publiquen ciertos actos, sobre todo para proteger a terceros, que son bienes que tienen tal magnitud que digamos, tienen que ser publicados y conocidos por la mayoría, sobre todo para proteger al tercero. Me imagino. Ese es el principio. Muy bien, Javier. Eso es en los contratos solemnes. En los contratos solemnes se le trata de dar más seguridad jurídica al acto, inclusive para proteger a los terceros. Ya lo vamos a ver en compraventa de inmueble y demás. Pero cuando es solemne absoluto, porque no hay contratos solemnes absolutos, salvo la donación y la renta vitalicia gratuita. ¿Y saben por qué? Porque el sistema protege al pródigo. ¿Saben qué es el pródigo? ¿Qué es el concepto de prodigalidad? El que dilapida su fortuna. El que dilapida locamente su fortuna, decía el viejo artículo 155 del Código Civil y Comercial. El que dilapida locamente su fortuna es un pródigo. Entonces, a los actos a título gratuito, cuando alguien va a transferir la propiedad de una cosa, donar un bien inmueble, que es un acto de disposición, ¿ustedes se acuerdan que hay actos jurídicos de disposición, de conservación y de administración? No le voy a preguntar, pero tienen que saberlo. El acto de disposición, todos aquellos que importan un desprendimiento material, aumento o disminución del patrimonio de un sujeto, en el caso de que sea celebrado a título gratuito, en alguna medida trata de que aquel que va a realizar una liberalidad de esa naturaleza, como es donar un bien inmueble, un bien registrable, ¿sí?, que se tome el tiempo suficiente para tener pleno conocimiento del acto que está realizando. Si yo hago una constitución de una renta vitalicia gratuita de por vida, o sea, yo me comprometo de por vida a pagar una suma periódica a alguien,
también es una liberalidad, es un acto de rendimiento patrimonial. Entonces, en esos casos se exige la formalidad de la escritura pública. Ahora, si mal no recuerdo, creo que la Constitución de la Renta Vitalicia Gratuita ha sido modificada. Pero fíjense que esto es lo que hace a la dinámica del tráfico jurídico. O sea, hoy la tendencia a la formalidad es un elemento de los contratos, como un elemento esencial de los contratos, una cláusula esencial, un elemento indispensable. En determinados contratos sí, en determinados la tendencia es que no. Ustedes han visto la clasificación con la doctora Casali y han visto que hoy la tendencia es que no hay más contratos formales. Esa dicotomía o esa disyuntiva en la clasificación no existe. ¿Por qué? Porque el tráfico comercial necesita que haya agilidad en los negocios. Y fíjense, en el sistema americano, por ejemplo, los testamentos, ¿sí?, no requieren mayores formalidades. Los actos de voluntad declarados en vida a través de un testamento. No requiere mayores formalidades y se presenta ante el abogado y tiene plena eficacia como declaración de última voluntad. Entonces, se puede modificar tantas veces como una quiera. Acá un testamento tiene que ser hecho por escritura pública, si no, no vale. Bueno, ¿alguna duda? Ahí a Juan II. ¿Quién es Juan II? A ver, poné tu cara, Juan II. M. Se fue. Me lo ponía a Lautaro, que es jugador de Racing. ¿Dónde se metió? Desapareció. Bueno, en definitiva será problema de ellos, de los que no escuchen o los que no vean. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Tengo una consulta, porque en el programa como Las bibliografía... cobro, las consultas las cobro. Es verdad. Las consultas se tienen que poner. Bien. Nunca más. En el programa como bibliografía sugerida aparece Borda, y yo estuve viendo un poco de lo que es los elementos de los contratos, pero tiene lo que usted estaba diciendo de la clasificación vieja, de elementos incidentales, accidentales y naturales. Esenciales, naturales y cosas. ¿Y la nueva? Sí, ¿dónde puedo encontrar la clasificación nueva? En Alterini, pero te lo dice Alterini o te lo dice Lorenzetti. El que lo habla más claro es Alterini. Pero, Alejandro Borda, o Borda viejo está leyendo vos, el manual. ¿Uno de 2016 puede ser? Sí, puede ser. Mirá, es que más, López de Zavalía te habla hasta de los presupuestos del contrato. Es un tratado de, no se lo voy a decir a ustedes, pero es un tratado de 6 tomos. Que no lo van a leer ni locos, pero bueno. Pero voy a esto. Después había algo que planteaban ahí en el grupo. Lo que se va a tomar es lo que se va a ver en clase. Primero y principal. Lo que se va a tomar es lo que se dé en clase. ¿Está claro? O sea que nos guiamos por el cronograma, porque ahí planteaban que por el cronograma que está posteado en el campus, se tienen que guiar por eso. ¿Está claro? Y preocúpense más por estudiar que por la forma, por la fecha. Estudien. Fíjense que el tema es complejo. Que esta es una materia que es una materia avanzada dentro del ámbito del derecho privado patrimonial. Y teóricamente, y lo digo, y lo reitero y no me voy a cansar de decirlo, que fíjense que a través de que vamos hablando, vamos viendo las clases, siempre vamos reenviándonos a conceptos anteriores. ¿Sí o no? Tenemos que ir viendo. Yo, por ejemplo, tengo que dar por sentado que si le digo qué tipo desde el punto de vista de la clasificación de los actos jurídicos, qué tipo de actos puede haber de disposición, de conservación, de administración. ¿Sí? Eso nos permite comprender, por ejemplo, el día de mañana, cuando estemos en un contrato,
ver de qué tipo de acto está celebrando una persona. O, por ejemplo, cuando veamos el concepto de legitimación, bueno, Juan, ¿está legitimado para vender la cosa? ¿O tiene aptitud como sujeto para disponer en nombre de otro? Todo ese tipo de cosas. Bueno, se van a ir sumando a medida de que vayamos avanzando en el desarrollo. Y para mí lo más importante de la materia es la parte general. La parte general es la estructura de la materia, chicos. Aprendan la parte general, que después la parte especial van a ver que las modalidades las van a comprender primero, porque lo más importante es comprender el derecho. Van a comprender y eso les va a facilitar aprender el conocimiento del derecho. Nos vamos a ver el miércoles. Yo el miércoles, en principio, se me modificó todo el cronograma. El miércoles estaría consentimiento. ¿Ustedes tienen problemas si yo trato de adelantar la clase el miércoles? Ni para eso me contestan. ¿Adelantar en qué sentido? ¿Más temprano? Liberen, desmuten los micrófonos. Sí, más temprano. Ponele a las 6 de la mañana. Curso a las 8 procesal, así que Claro. No, mentira. me viene bien. No. Era para ver. Por ahí una de esas y dicen, bueno, seguimos despiertos toda la noche. No. Pero la clase 9:30 de la mañana o 10, 9:30, pues yo tengo el miércoles a las 11:30, tengo se me alteraron todos los programas con esta situación de que se fue un adjunto y tenemos que reordenarnos. ¿Ustedes tienen algún problema de que adelantemos a las 9:30 de la clase? Yo tengo clase a las 9:30. Ajá. O sea que tienen problemas. Está bien. Bueno, o sea, el problema soy yo, no ustedes. Lo tengo totalmente claro y lo asumí. Vamos a las 11:30. ¿Cómo organizo? Bueno, el miércoles tenemos la clase 11:30. Vamos a ver. Esperen un cachito que quería ver si. Bueno. Vamos a ver consentimiento. Teóricamente tendríamos que estar viendo consentimiento, en realidad tendríamos que estar viendo representación. ¿Sí? El antecontrato ya lo vieron con la doctora Casal, me dijo, o les posteó o no. ¿Sí o no? Creo que subió un archivo, pero no tuvimos una clase de eso. ¿Eh? Está bien, pero ustedes tienen que ir leyendo. Yo, la clase que viene, escúchenme bien. Y vamos a ver consentimiento y representación. Lo que les pido, si se animan a estudiar consentimiento, para que nosotros podamos aprovechar y avanzar en las dos unidades. ¿Ah? ¿Se animan a estudiar algo de acá al miércoles? Por ejemplo, consentimiento, que no es un tema complejo, que lo hemos hablado ya bastante. Es más, yo creo que alguien tendría que dar la clase de consentimiento, 10 minutos. ¿Alguien se anima a hablar de consentimiento los primeros 10 minutos? Sebastián Soler decía que el derecho no exige conductas heroicas de los hombres. Así que no les pido conductas heroicas. Pero por ahí alguno se anima, le gustaría, o se atrevería a exponer a 15 minutos de consentimiento de los contratos. Veo que no hay voluntad jurídica. Nadie se anima, bueno, me están pinchando un globo. Nos vemos el miércoles.
Nos Chao, vemos, hasta luego. luego. Chao, gracias. ¿Qué?